Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. El día de hoy vamos a hacer un video diferente. Vamos a aprender a llenar este calendario interactivo del mundial. Como pueden ver, también nosotros nos subimos al tren del mundial, ¿vale? Así que comencemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es aquí en esta pestañita de aquí, seleccionar nuestro país. Yo le voy a poner México. ¿Para qué? Para que nos actualice los horarios y las fechas de los partidos. Por ejemplo, aquí me pone la fecha en la que estoy abriendo y me pone la hora de ahorita, ¿vale? Para eso sirve que pongamos nuestra zona horaria, ¿va? Es para seleccionar nuestro horario. Muy bien, ahora ¿cómo lo vamos a empezar a llenar? Cada pestaña de aquí, como pueden ver, dice qué grupos son. Nos vamos al grupo A y en el grupo A está Qatar, Ecuador, Senegal y Nueva Zelanda. Entonces aquí vamos a ir llenando. Por ejemplo, Qatar le gana 2-0 a Ecuador, Senegal gana 5-0 a Países Bajos, Qatar gana 3-2 a Senegal y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ir poniendo los resultados que se vayan dando y en automático se va a ir llenando nuestras estadísticas. Por ejemplo, aquí dice Qatar ganó 2 partidos, empató 1, goles a favor 7, goles en contra 4, diferencia de goles 3. Y ahí se van a llenar todas las estadísticas. Y aquí al final nos dice equipos clasificados, que dice Qatar y Senegal, ¿va? Solamente se llenan hasta que nosotros, o aparecen los equipos clasificados hasta que completamos los resultados de los 3 partidos. Como pueden ver aquí, si yo los quito, aparecen equipos clasificados 1A y 2A. Entonces, si los lleno, ya me aparecen. Me aparecen desde aquí, pero pues técnicamente no serviría de nada, a menos de que los llenes, ¿no? Porque aquí si le ponemos que gana, cambia la clasificación, ¿va? En la columna de aquí dice el día del partido, la hora y la sede, o la sede que es la ciudad donde va a ser el partido. Muy bien. Una vez que capturamos nuestros resultados, nos vamos aquí a inicio de nuevo. Y así vamos a capturar los resultados en todos los partidos de clasificación. Va a haber empates como todo, va a haber derrotas y victorias, ¿no? Voy a llenar esto rapidísimamente, voy a adelantar el video para que ustedes vean lo siguiente. Dos mil años más tarde. Muy bien, una vez que ya capturamos todos los resultados de nuestros partidos, se va a llenar automáticamente esta que dice cuartos de final. Y aquí ya ven a todos los clasificados. Por ejemplo, está Qatar contra Estados Unidos, México contra Dinamarca, y aquí nos aparece la hora. Sábado 3 de diciembre, sábado 3 de diciembre, lunes 5 de diciembre, y aquí nos aparecen la hora y la fecha del partido. Nos vamos a regresar. Se me olvidó comentarles esto, pero aquí está todos los resultados de la primera ronda. Aquí pueden ver cómo quedaron todos los partidos. Nos vamos a inicio para regresar. Y nos vamos aquí a cuartos de final. Bien, aquí es lo mismo. Vamos a ir llenando todos la llave para ir viendo quién queda campeón. Por ejemplo, aquí le ponemos que Qatar 5-0. Eco 2-0. Soy optimista, lo sé. Y así lo llenamos, y como ven en automático se va llenando quién pasa a la siguiente clasificación. Para no ser engorroso este video, nada más nos vamos a enfocar ya en estos. Por ejemplo, aquí Qatar le gana a Costa Rica 4-0, digo a México. México gana a Brasil 4-3. Qatar pierde contra Costa Rica 2-1. Costa Rica le gana al otro que ya no llenamos, pero aquí como pueden ver, Costa Rica se llena este de aquí y sale campeón. Muy bien, pues hemos llegado al final de este video. Nosotros les vamos a dejar en los comentarios la liga para que lo descarguen y esperemos se diviertan mucho llenándolo. También déjenos en nuestros comentarios con qué fórmulas creen que se haya hecho este calendario para hacerlo de esta manera, y lo platicamos y
practicaremos hacer uno en nuestros siguientes videos. Que estén muy bien y hasta la próxima.